Y felicidades, porque que un medio de comunicación cumpla un año y tenga el deseo de hacerlo de esta manera, creo que invita al diálogo y sobre todo a que sea reflejo de la sociedad, que creo que es lo que al fin y al cabo demandamos todos a los medios de comunicación, ¿no? Es un tema apasionante. Y a mí me gustaría empezar diciendo que finalmente una sociedad depende bastante del modelo de relaciones laborales que tiene para ser de una manera o de otra manera. ¿Qué quiero decir? En España, en el 2009-2010, dimos un paso hacia el abaratamiento de los costes laborales, hacia el abaratamiento de la producción en nuestro país, pensando que esa era la medida, era lo que se hablaba de evaluar los salarios, entonces hablaba del 10% y algunos economistas decían que el 10% teníamos bastante, y pensábamos que eso era algo coyuntural y que los íbamos a recuperar. En realidad, este es un camino, es una pendiente que no tiene fin. Porque al sur siempre hay un país que puede producir más barato que nosotros. Nosotros siempre tenemos que tener un sistema de relaciones laborales que permita tener unas condiciones de trabajo, que obligue a producir con valor añadido, con calidad, y que como resultado genere recursos suficientes para tener una sociedad que pueda pagar los sistemas de pensiones, que pueda pagar los servicios públicos en general. Y eso se ha roto en el 2009-2010 y continuamos pendiente hacia abajo. Y me permitirán que les diga que eso en realidad no tiene un beneficio ni para el sistema productivo ni para el propio país. Para unos cuantos sí, ¿no? Y si no, que alguien me explique, un país como el nuestro, con unas tasas de presencia turística tan extraordinarias como las que tenemos, ¿qué necesidad tenemos de que las camareras de piso se les haya rebajado el sueldo en un 50% en muchos casos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quiere decir que se han bajado los precios de los hoteles? No. Pero, aunque se hubieran bajado, que no ha pasado, ¿es necesario bajar los precios de los hoteles para que nuestro país continúe siendo un país locomotora, por lo que hace referencia al turismo? En absoluto. Por eso a mí me da la sensación de que el momento en el que estamos es un momento de recuperar el sistema productivo, de recuperar la producción de calidad, de recuperar la producción con valor añadido. Y por eso yo creo que la actual legislación laboral se ha de derogar. ¿Y derogar qué quiere decir? Derogar quiere decir volver al punto de partida, no para mantener lo que teníamos, sino para que pasara lo que tenía que haber pasado en nuestro país, que es que los interlocutores sociales hubiéramos sido capaces de diseñar, de determinar hacia dónde tienen que ir las relaciones laborales en nuestro país en función del país que queremos diseñar desde el punto de vista de lo que servimos o de lo que producimos. Ese es el punto en el que yo creo que deberíamos de estar trabajando hoy. A mí la verdad es que me gustaría que ya lo estuviéramos haciendo hoy los interlocutores sociales, porque yo efectivamente creo que hay una gran oportunidad en el momento político en el que estamos. Más allá de lo que pueda pensar cada uno, de lo que ocurra esta misma semana en relación a la investidura del presidente del gobierno, lo que es cierto es que va a haber un parlamento, que hay un parlamento mucho más plural, donde si los interlocutores sociales tenemos la capacidad de acordar, de negociar, de diseñar el futuro,
va a haber muchas oportunidades de que se abra camino, ¿no? Y aquí, pues yo creo que todos tenemos que ponernos muy serios a la hora de ver, más allá de la tasa de desempleo, que efectivamente el desempleo hoy continúa siendo en nuestro país el primer problema, pero en paralelo hay otro problema que antes ha hecho referencia, que hoy trabajamos muchas veces para ser pobres. Hay en torno a 3.600.000 trabajadores en nuestro país que están entre 300 y 350 euros al mes de salario. Hay 5.600.000, si no recuerdo mal, que están en el salario mínimo o por debajo del salario mínimo interprofesional. Y con estos salarios no podemos mantener ni el estado del bienestar, ni las pensiones, ni ninguno de los elementos que conforman la sociedad a la que queremos avanzar. Por eso a mí me parece que es básico y fundamental recuperar la negociación, el modelo productivo del país. Soy plenamente consciente que eso no es fácil, porque todos los procesos de innovación, de investigación, tienen un periodo de duración que no es a corto plazo. Muchos de ellos seguramente que hemos perdido todo lo que habíamos invertido por dejarlos a medio camino, porque en la crisis pues los recortes yo creo que de manera absolutamente irresponsable afectaron sobre algunos de estos elementos, pero hay algunas fortalezas que tampoco tenemos que desdeñar. De hecho, algunos sectores durante la crisis se han ido fortaleciendo, y permítanme que les diga que no como consecuencia de las reformas laborales que no se han aplicado, por ejemplo en el caso del sector del automóvil, sino como fundamentalmente consecuencia de la voluntad negociadora de las partes, de los actores en el seno de las empresas. Creo que seguramente que tenemos una gran oportunidad en los próximos años, en los próximos meses, para ver cómo vamos a abordar este futuro, porque lo contrario será insoportable. Este trasvase de rentas del trabajo que han ido a rentas del capital en los últimos años, que tienen que ver con la devaluación de los salarios, no solo con el no aumento de los salarios, sino con la devaluación de los salarios, en muchos casos por segregar parte de la actividad de una empresa y contratársela a una empresa de servicios integrales, no va a poder perdurar en nuestro país sin que tenga consecuencias no solo políticas, que es evidente que las ha tenido, sino también consecuencias sociales. Y por eso yo creo que en el momento en el que estamos, con un crecimiento del Producto Interior Bruto importante, debería de ser el momento en que nos planteáramos el retorno a una situación diferente, empezando por los salarios, que creo que tienen que recuperar poder adquisitivo y que son una base extraordinaria además para poder iniciar este proceso de contrarreforma, de nueva reforma, díganle como quieran, a través también del propio consumo interno, que yo creo que es el que puede darnos más vitalidad desde ese punto de vista. Muchas gracias.